La idea central que quiero comunicarle hoy es que viva un 2025 concentrado en hacerse tesoros en el cielo. Esa es la idea. Haciéndonos bolsas que no se deterioran. Pero al mismo tiempo que les comunico eso, quiero también prevenirle de las consecuencias negativas de si no vive el 2025 con esa idea. Porque es vano hacerse de bolsas que se deterioran, que están llenas de agujeros. Cuando vivimos concentrados en hacer tesoros en el cielo, vivimos confiados en Dios. Vivimos conformes, vivimos felices, vivimos contentados con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos da. Y vivimos a su vez confiados en el futuro, porque sabemos de que Él todavía nos proveerá. Esto equivale a tener corazones que se hacen tesoros en los cielos. Nuestros corazones que han sido regenerados por Dios, se podría decir, son esas bolsas que no se deterioran. En cambio, aquellos que no buscan tesoros en los cielos, buscan tesoros aquí en esta tierra. Eso es lo que crea en un sentido que las personas se llenen de incertidumbre acerca de lo que vendrá. Y es esa incertidumbre que nos lleva a tratar las consecuencias que esas incertidumbres traen. ¿Qué es eso? Comienza el miedo pecaminoso. Comenzamos a experimentar ansiedad. El hombre, la mujer que vive para el aquí y ahora, dejan en evidencia que sus corazones o no han sido regenerados o han permitido que sus bolsas tengan agujeros, o están poniendo su corazón, su mente, sus deseos, sus ilusiones en tesoros terrenales. Cargan bolsas que se deterioran, siempre queriendo llenarlas con tesoros terrenales que les son esquivos. Y se llenan de miedo y se llenan de ansiedad por el futuro. Pero obviamente, dado que el tópico del miedo y la ansiedad es tan vasto, sería imposible tratar cada área de los mismos. Este domingo lo que me he propuesto es tocar el tema de la ansiedad en el marco de los miedos que nos puede provocar la llegada de un nuevo año. Y esto afecta en un sentido, este miedo, este temor, esta ansiedad afecta y conspira con el deseo de hacer tesoros en el cielo. Porque el miedo y la ansiedad, ¿qué es lo que han hecho con nosotros? Nos han paralizado. Y no necesito que usted me diga de que tiene expectativas para el año que viene. Eso es normal. Lo malo es cuando esas cosas que usted quiere, cuando esas cosas que usted busca, las busca tan intensamente que le crean ansiedad cuando todavía no las ha alcanzado. Entonces, porque no lo tiene, se pone ansioso. Y es aquí que podemos comenzar recordando que el Señor nos aconsejó, es más, nos ordenó qué hacer respecto a esto. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás?
Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no busquen que han de comer, ni que han de beber, y no estén preocupados. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino, y estas cosas serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Lucas 12, del 22 al 34. En otras palabras, confiemos en Dios. No nos llenemos de preocupación y ansiedad. Busquemos el reino de los cielos, que todo lo demás será añadido. Háganse bolsas que no se deterioran. Pongan su vista en el 2025 confiando en Dios. No teman. Dios estará allí con ustedes para proveerles. Veamos un poco en más detalle el concepto del temor y cuánto esto atenta contra el esfuerzo de poner nuestros ojos en los tesoros celestiales. El temor le crea a veces agujeros a nuestras bolsas. El temor hace que se deterioren nuestras bolsas. ¿Por qué? Porque el temor a perder cosas nos paraliza. Pero algo que tenemos que hacer es, cuando pensamos en el temor, preguntarnos, ¿qué es lo que tanto amamos que tememos perder? ¿Qué es? Muchas personas temen perder a sus seres queridos. Y eso obviamente hasta un cierto punto es normal. Pero hermanos, se convierte en pecado cuando ese miedo obnubila la realidad de que Dios está en control y Él tiene control de todas nuestras cosas. Muchas personas temen perder sus trabajos y se atribulan pensando ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos si no pueden proveer para sus necesidades básicas? Y es bueno preocuparse si es que eso nos lleva a buscar maneras de asegurar que nuestro trabajar está siendo hecho ahora de una mejor manera. Buscar agregar una especialización al trabajo que hacemos. O redoblar nuestros esfuerzos para hacerlo cada día mejor. Es lícito preocuparse de esa manera, porque más que preocuparse es ocuparse en algo. Pero es malo preocuparse por perder el empleo si después de habernos esforzado y haber sido responsables, no estamos confiando en Dios de que Él es el dador de ese empleo. Muchas personas temen perder su calidad de vida. Hay un cierto bienestar que no quieren perder. Y eso está mal si en aras de mantener un estilo de vida se sacrifican cosas más importantes. Por mantener calidad de vida, muchos sacrifican relaciones personales. Por mantener calidad de vida, muchos sacrifican sus matrimonios.
Por mantener calidad de vida, muchos sacrifican su crecimiento espiritual. Una persona cree que puede mantener un buen pasar en esta vida, resguardando lo que posee en esta vida, con su vista puesta solo en las cosas temporales. Hermanos, amigos, querer tener las cosas temporales y dar su vida por eso está mal. Querer retener las cosas temporales es como querer retener arena en las manos. Querer retener las cosas temporales es querer atrapar agua con nuestras manos cerradas. La vida debemos vivirla con las manos entrenadas a recibir las bendiciones que Dios nos da y entregarlas inmediatamente a su deseo y su voluntad. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Las cosas que nos hacen sentir seguros son aquellas cosas que más amamos. ¿Por qué? Porque nos proveen bienestar. Pero, irónicamente, a veces tememos perder cosas porque sabemos que no son seguras. Reconocemos que esas cosas que nos hacen sentir seguros son inseguras en sí mismas. Todos anhelamos tener y retener aquello que nos brinda seguridad, pero la seguridad es esquiva, porque no está en nosotros poder retener las cosas. Y es ahí cuando, hermanos, tenemos que entender que estamos siendo desafiados a confiar en Dios. Y conforme miramos ese 2025 que se cierne delante de nosotros, debemos verdaderamente confiar en Dios. Porque desconfiar de Dios es desconfiar del amor de Dios. Es desconfiar del amor de nuestro Padre Celestial. Y muchos de nosotros decimos amar a Dios, pero cuando somos desafiados, ahí nos damos cuenta que no le amamos tanto como decimos. ¿Por qué? Porque no confiamos en Él. Si las cosas que nos dan la paz se convierten en más importantes que Dios, eso es un indicativo, eso nos está diciendo dónde está nuestro corazón. Todo lo que no podemos controlar, ¿sabe lo que hace? Nos provoca ansiedad. Si tan solo pudiéramos controlar todo aquello que nos amenaza. Si tan solo pudiéramos asir, agarrar, retener con nuestras manos todas aquellas cosas que no queremos perder, cosas que queremos retener, esas cosas que nos hacen sentir bien y seguros. Trate de atrapar el tiempo. Trate de atrapar el tiempo. Inténtelo. ¿Puede usted detener el tiempo? Pero es allí que una vez más nos damos cuenta que no tenemos control de la vida, no tenemos control del tiempo, no tenemos control de nada. Una y otra vez somos confrontados con la realidad de que no tenemos control sobre las circunstancias de nuestras vidas. Es verdad, no estoy diciendo que no tenemos obligaciones, no estoy diciendo que hay cosas que hacemos que en un sentido aseguran algunas cosas que no nos sucedan. Es verdad que tenemos obligaciones, es verdad que tenemos responsabilidades de tomar buenas decisiones, de hacer lo que es bueno, de hacer lo que es correcto, pero aún así, hermanos, hacer todo eso correctamente no nos da control sobre esas cosas que queremos retener. Y tenemos que entender eso. Porque eso nos va a ayudar a ver qué es
el tipo de bolsa que estamos llevando. Si en una situación de emergencia tenemos que poner unas pocas cosas en una bolsa, ¿qué empacaría usted? ¿Qué pondría en esa bolsa? ¿Qué artículos de valor pondría en su bolsa? Oh, si poseyeras una bolsa irrompible que pueda contener y mantener todo aquello que nos hace sentir bien y seguros. Y la hay. Y la hay. Pero hermanos, esa es una realidad que escapa a nuestro control. Querer retener las cosas temporales y pasajeras. Lo único que tenemos es una vida que hemos recibido de regalo de parte de Dios y de la cual debemos rendir cuentas. Ni siquiera lo que poseemos es verdaderamente nuestro. Todo es otorgado por Dios. Todo es dado por Dios. Dios es el dador de todas las cosas. Dios también nos ha dado bolsas que contienen lo eterno. Dios nos ha dado bolsas que contienen aquello que no perece, pero nosotros, en nuestra necedad, nos empeñamos en usar la bolsa temporal que tiene agujeros. ¡Oh, qué necedad! ¿Qué bolsa cargaremos en el 2025? Debemos hacernos bolsas que no se deterioran. Cristo nos dice, haceos bolsas que no se envejezcan. En Lucas 12:33, el Señor nos dice, vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Ahora, conforme miramos un poco más detenidamente a este versículo, aquí Jesús está usando una metáfora. Las bolsas que no se deterioran, o como dice la Reina Valera, que no envejecen, son una referencia a una forma de acumular riquezas que son temporales, que no son temporales y que no son perecederas. A ese tipo de bolsa se refiere Jesús. Se refiere a invertir en tesoros celestiales, en lugares de tesoros terrenales. Las bolsas que se pudren, las bolsas que envejecen representan lo contrario, los bienes materiales que pueden perderse, descomponerse o ser robados. Pero en este 2025, hermanos, estamos llamados, estamos invitados a llevar y cargar las bolsas que no se envejezcan, que representan la inversión de aquello que permanece eterno. Cosas como el amor, la justicia, la generosidad, la obediencia a Dios. Hay una palabra que está siendo usada ahí, balantión, que simplemente significa bolsa para dinero. Figuran varios versículos más cuando los discípulos salen a predicar y tienen que llevar una bolsa con dinero. Lo que apreciamos aquí es que lo malo no es llevar una bolsa. Lo malo es la actitud. Es la actitud que tenemos hacia las posesiones. Es la actitud de codicia que tenemos hacia esas cosas temporales y pasajeras que nos da esta vida temporal y pasajera. Es esa actitud que nos pone en la situación de, habiendo recibido una nueva vida, con una meta en los cielos, con tesoros que no se corrompen, ahora nosotros elegimos cargar estas bolsas con varios agujeros, donde todo lo que ponemos ahí lo perderemos. Es el amor al dinero que nos hace usar la bolsa equivocada. Debemos entender que la bolsa que debemos es la que puede transportar los tesoros divinos, aquellos que no perecen ni se corrompen. Pero
Permítame que le diga un poco más acerca de este versículo, Lucas 12:33. En el contexto de este pasaje, el Señor ha estado advirtiendo a la multitud que le rodeaba acerca de la avaricia. Y es ahí que cuenta la historia de este hombre avaro que llenó su bolsa terrenal llena de agujeros con cosas que no podían entrar al cielo. Después que el Señor les había enfatizado cuán necio es estar preocupados por las cosas sobre las que ellos no tienen control, la respuesta que recibe de uno de la multitud deja claramente en entendido, digamos, queda claro que este hombre no entendió nada. La multitud que debía estar descansando en estas palabras de afirmación del cuidado divino, ahora ese silencio es interrumpido por este hombre que obviamente siempre hay uno en este mundo que está fijado en las cosas temporales, afanado, como aquellos que se fijan en las cosas terrenales, se afanan y afanan por retener a unas sabiendas que no pueden llevarse nada consigo. Y si estás siguiendo ahí el pasaje, pueden haber varias razones por las que el Señor le contesta de la manera que lo hace a este hombre. Tal vez no quería pasar por alto el Señor a las autoridades que estaban encargadas de tratar con este asunto, digamos, entre los judíos, o simplemente Jesús estaba priorizando la tarea evangelística que había venido a hacer a este mundo. El Señor sabía muy bien que la preocupación de este peticionario por asuntos estrictamente mundanos tenía su raíz en la codicia. Por eso, el Señor Jesús lanza ahora una advertencia dirigida no solamente a este hombre, sino a toda la multitud y dirigida a nosotros, que nos estamos preparando para entrar en este 2025. El Señor dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y eso es exactamente lo que tenemos que tener en cuenta hoy, hermanos. Conforme estamos visualizando el 2025, lo que tenemos que hacer es, si estamos piadosamente orientados hacia lo que viene, con una mentalidad de hacer tesoros en los cielos, estamos creyendo que el año que viene es una oportunidad para desarrollar aún un poco más nuestra avaricia. Debemos escuchar la advertencia de nuestro Señor. Nuestra vida no consiste en los bienes que tenemos. Y si no estamos de acuerdo con eso, verdaderamente es porque la avaricia ya ha ganado nuestros corazones. Pero definamos la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La palabra griega para describirla habla de una sed por tener más, siempre queriendo tener más y más y más y un poquito más. Y hay una ilustración del peligro de la avaricia que la podemos obtener entendiendo el peligro. Es, por ejemplo, querer sobrevivir en el mar. Si usted fuera un náufrago y usted quiere sobrevivir en el medio del mar bebiendo agua salada. Vamos a ver cómo podemos usar esa ilustración para entender qué es lo que la avaricia hace con nosotros. Quiero más, necesito más y un poco más. Una de las historias de supervivencia más notables de los últimos años es la de Salvador Alvarenga. Él era un pescador de El Salvador, un salvadoreño, quien sobrevivió 438 días en el mar. En el 2012 queda a la deriva en el Océano Pacífico durante más de un año.
Y durante la mayor parte de este tiempo, obviamente no tenía agua dulce y dependía del agua de la lluvia para poder hidratarse. El hombre, una vez que es entrevistado, admite que al principio bebió agua salada producto de su desesperación, porque esa parecía ser la solución. Pero pronto se dio cuenta de que empeoraba su deshidratación y esto le estaba causando más sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Usó dominio propio y pasó a beber solamente el agua de la lluvia y a utilizar otros métodos para salir adelante, comiendo peces o aves que encontraba, podía cazar. Y finalmente, que es rescatado, lo que queda claro es que su historia nos recuerda los peligros de beber agua salada cuando se está varado en el mar. ¿Por qué? Porque si el hombre hubiera tomado agua del mar, lo que parecía lo lógico, ¿no es cierto? Tiene sed, está rodeado de agua. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera sobrevivido. Porque su cuerpo le iba a pedir más y más. Y sus riñones iban a colapsar matándolo. Porque los riñones iban a necesitar más agua para poder sintetizar tanta sal que hay en el agua que tomaba, y necesitaba más y más y más. Su sed incrementaría, pero para matarlo. Y de la misma manera, hermanos, la avaricia equivale a la tentación de querer beber agua salada ante una ocasión desesperante. Usted creerá que está haciendo lo correcto. Necesito más, un poco más. Pero lo que está haciendo es acelerando su muerte. Usted dirá, quiero más, necesito más, un poco más para poder sobrevivir, para poder tener todo lo que necesito para mí y mi familia. Pero se está olvidando de esperar en Dios. Él le va a proveer las gotas de lluvia que usted necesita para pasar esa circunstancia peligrosa, como le tocó a este hombre esperar por la lluvia. A veces los cristianos nos desesperamos. No, pero trabajé el domingo. Pero espero que me llamen todos los domingos a trabajar. Y los miércoles a la tarde, noche también. ¿Por qué? Porque quiero más, necesito más. ¿Y qué pasa con mi vida espiritual? ¿Y qué pasa con el congregar? ¿Qué pasa con usar los dones espirituales que Dios le ha dado para edificar a la iglesia? Muchas personas se desesperan pensando en mejorar sus condiciones de vida y terminan sobreviviendo. Y bueno, pero luego de haber sacrificado su crecimiento espiritual. Muchos sobreviven luego de haber sacrificado su matrimonio, sus familias. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad si Dios tiene cuidado de nosotros? Entonces, hermanos, en vez de llenarnos de miedos pecaminosos, en vez de llenarnos de ansiedad o de arriesgarnos de caer en la avaricia, debemos seguir el consejo de Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 8 al 11, así que le pido que abra su Biblia ahí, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 11. Pablo dice así: y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y créame, hermano, esto es una forma de pensar blanco y negro, oh, qué extremista. ¿Sabe lo que está pasando acá? Es que el apóstol conoce las artimañas del corazón humano. Conoce cuán fácil puede ser para un cristiano justificar el trabajar por las necesidades a irse al extremo de trabajar simplemente por tener más o mantener un estilo de vida. Por eso Pablo dice, versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y luego, es como que, bueno, yo estoy haciendo la pausa, pero hasta siento que Pablo hace la pausa ahí y luego va a la raíz del problema. Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Escuchó eso, leyó eso. Muchos se extraviaron de la fe. Pero, ¿cómo puede ser? Usted dirá, pero si yo creo, nadie me va a quitar mi convicción. Yo puedo estar afuera de la iglesia los domingos, pero Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo creo en Él, pero no necesito estar presente en las actividades de la iglesia local. Dios me conoce. Y así va el hombre que aparenta tener una relación con Cristo, pero no le ama. Su corazón está en las cosas de este mundo. Y poco a poco arriesga sus cosas, arriesga su vida espiritual, arriesga su matrimonio, arriesga su familia. Empieza a deslizarse imperceptiblemente. Y cuando quiere acordar, ya está en el fondo del pantano cenagoso, frío espiritualmente, impotente, no puede hacer nada para salir de ahí, porque su orgullo también lo tiene atrapado. Tiene recuerdos vagos de su profesión en Cristo. Ay, pero yo recuerdo. Lo que pasa es que no quisieron reconocer la señal del peligro. No obedecieron el cartel a la orilla del precipicio y siguieron adelante basados en su propia opinión. No escuchan a nadie. Pero hermanos, no tenían amor a Cristo. Tenían amor al dinero, por el cual, codiciándolo como algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero este humilde pastor acá ora y desea que usted aquí presente se haga de esas bolsas que no se deterioran. Yo deseo afirmar como Pablo en el versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ese es el deseo de Dios, de Pablo y el deseo de cualquier pastor piadoso, para que su congregación ponga las cosas en perspectiva con la eternidad. Hermanos, hermanas, en el 2025 no nos llenemos de miedo, de ansiedad, sigamos la justicia, la piedad, la fe, vivamos vidas que nos ayuden a valorar las cosas que Dios nos da. Seamos agradecidos, como dice Pablo en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Recordemos de cargar bolsas que no se deterioran, corazones que hacen para sí tesoros en los cielos. Mire, todos cargamos algún tipo de bolsa. Bolsas sin agujeros, esas que no se deterioran, las que tienen los tesoros eternos. Eso es lo que estamos llamados a llevar a este 2025 que se avecina. Otros cargan bolsas con agujeros, de esas que se deterioran, llenas de tesoros terrenales que van perdiendo a medida que caminan. Y esto abarca a todos los hombres y mujeres, creyentes e inconversos, en la iglesia y fuera de ella. Hermanos,
El Señor tuvo a alguien muy cercano a Él que también cargaba una bolsa. Judas también cargó una bolsa. Él estaba a cargo del dinero, pero sus intenciones eran nefastas. Juan 12, del 1 al 6, nos describe una situación en donde el corazón de Judas quedó expuesto por lo que era. Leamos. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero Judas tenía una bolsa con muchos agujeros. El versículo 6 nos dice: pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y bueno, hermanos, esto es una ilustración personal, ¿no? Lo que estoy usando acerca de las bolsas. En un sentido, las bolsas son nuestros corazones. Nuestro corazón está, ¿saben qué? Infatuado con este mundo. Nuestro corazón está infatuado con todo lo que perece. Nuestro corazón está infatuado con la criatura y no con el Creador. Y usted dirá, infatuado. Bueno, es ese estado emocional caracterizado por una pasión irracional, por un amor intenso por algo, por una admiración desmedida por algo. Y así estamos nosotros con el mundo y las cosas perecederas. Oh, corazones adúlteros nuestros. Estamos enamorados del mundo muchas veces, de sus criaturas, de sus cosas perecederas. Oh, corazones infatuados con el mundo. Estamos tan enamorados de la creación de Dios que nos hemos olvidado del Creador. Y eso es evidente cuando nuestro deseo de verle a Él, de estar cara a cara con Él, de ser arrebatados ahora o de a través de la muerte verle, ese deseo ha menguado. Ese deseo ha disminuido. No, Señor, yo estoy bien acá. ¿Por qué? Porque es evidente cuando nuestro deseo no es estar con Él por toda la eternidad, de que estamos amando este mundo. Estamos contentados con seguir aquí persiguiendo nuestros sueños, nuestros propios planes. Y es ahí cuando el miedo y la ansiedad aparecen en escena. Saltan a la escena. ¿Por qué? Porque saben dónde está nuestro corazón. Es allí cuando el miedo y la ansiedad dominan al enamorado del mundo, aprovechándose de que éste no tiene control sobre las cosas que él mismo persigue en esta vida. Como les decía, hermanos, nuestros corazones, la orientación de nuestros corazones son las bolsas que usamos. Si nuestros corazones están munidos, están llenos, tienen esa nueva naturaleza regalada por Dios en la conversión, entonces nuestros corazones están apuntando a los tesoros en el cielo. Pensémoslo de esta manera. Pensémoslo de esta manera. Miren, estoy tratando de ayudarlo a que este 2025, hermano, sea un año de bendición espiritual sobre todas las cosas. Piense esto. El único futuro por el que deberíamos estar preocupados es nuestro futuro en el cielo. ¿Dónde debemos hacer tesoros? En el cielo. ¿Cómo puede usted hacer tesoros en el cielo? Escuche esto. Si usted vive en obediencia a Dios, usted está haciendo tesoros en el cielo.
Si usted ayuda al prójimo, usted está haciendo tesoros en el cielo. Si usted invierte en la obra del reino, con la predicación, con sus ofrendas misioneras, usted está invirtiendo en el reino. Si usted está viviendo una vida con la perspectiva eterna, usted está haciéndose tesoros en el cielo. Si usted está desarrollando una vida de oración y de devoción a Dios, usted está haciendo tesoros en los cielos. Si usted está creciendo en su carácter cristiano, usted está haciendo tesoros en los cielos. Si le ha tocado sufrir por causa de Cristo, usted está haciendo tesoros en los cielos. Nuestra atención, nuestro interés debe estar puesto en el futuro, en el cielo, allí donde está nuestro verdadero tesoro. Allí tiene que estar nuestro corazón. No estamos llamados a poner nuestra preocupación y llenarnos de ansiedad por las cosas aquí en la tierra. En cuanto al futuro, aquí en la tierra, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Debemos aferrarnos férreamente, bien fuerte, a las promesas de Dios. El miedo y la ansiedad, en un sentido, se hacen más reales en su vida conforme esas fantasías que usted persigue empiezan a desvanecerse. Oh, ya no es joven como era antes. Y ve que hay cosas que pensó que iba a poder hacer en algún momento, ya no los puede hacer. ¿Qué va a pasar? Usted se va a llenar de ansiedad, usted se va a llenar de temor. Cuando ve que sus propios planes no prosperan y una y otra vez lo trae delante de Dios, pero sus planes no prosperan, pero usted persiste en eso de una manera pecaminosa, porque le está cortando su relación con Dios, le está impidiendo que usted glorifique a Dios, que usted bendiga a Dios con sus palabras. ¿Qué es lo que está pasando? El temor y la ansiedad se están aprovechando de usted. Debemos aprender a confiar en la soberanía divina y la única manera en la que podemos aprender, ¿sabe cómo es? Si tenemos un espíritu humilde que es capaz de aceptar nuestra pequeñez delante de este Dios majestuoso y maravilloso. Debemos, hermanos, conforme empezamos este 2025, ya hacerlo con esa actitud de forzarnos a creer todo lo que estamos aprendiendo de Dios, a modo de poder beneficiarnos de todo lo que este Dios maravilloso y poderoso hace, a modo de ayudarnos para vivir una vida haciendo tesoros en los cielos. Pero quiero que nos hagamos algunas preguntas, aquí y ahora, a modo de ayudarnos, a ver dónde está nuestro corazón. Y dónde por ahí el día de mañana, si usted está tentado en esto, usted puede ir a reconsiderar estas preguntas. Para que podamos ver cómo el carácter de Dios es exhibido en todo lo que Él hace. Y eso, adivine qué, incluye las cosas del futuro que a veces tanto tememos. Pregunta, o sea, dado que Dios es omnisciente, todo lo sabe, la pregunta es, ¿sabe Él las cosas que nos esperan en el futuro? La obvia respuesta es sí, Él sabe todas las cosas. Entonces la aplicación ahí es, ¿por qué no confiar en lo que Dios hará en el futuro? 2025. Ahí vamos. Otra pregunta. Dado que Dios es inmutable, ¿va Él a cambiar sus bendiciones en el 2025? La obvia respuesta es no. Él no cambiará. Y escuche esto, si Él prometió protegerme, me protegerá en el 2025. Él me protegerá en el 2025 como lo ha hecho hasta ahora. Pero hay otra pregunta que nos podemos hacer. Dado que Dios es amor,
¿Habrá algún lapso del año que se avecina en el que Él cesará de amarme? La obvia respuesta es no. Por supuesto que Dios no cesará de amarme, porque Él no cambiará su amor. Su amor es inmutable. Y no solo eso, dado que Él es omnisapiente, omnisciente, la manera en la que me amará en este 2025 será de la manera más sabia. Será de la manera que más me ayudará a ser transformado a la imagen de su Hijo. El problema, hermanos, es que muchas veces dudamos de Dios. Conocemos de Él, conocemos su carácter, pero aún así dudamos. Pero tengamos cuidado. ¿Saben por qué? Porque las dudas, en sí las dudas son esa tierra fructífera y fértil donde las raíces del miedo pecaminoso y la ansiedad van a echar raíces profundas. No dude de Dios. Porque esto va a provocar que el fruto que estas raíces profundas del miedo pecaminoso y la ansiedad produzcan, van a ser frutos que se van a hacer evidentes en su vida. Y no entiende por qué su presión está alta. Y no entiende por qué no puede dormir bien. Y no entiende por qué sus relaciones con otros a veces no está bien. Pero si es una máquina de preocuparse por cosas que debería haber dejado en las manos de Dios. Pero obviamente podemos entender y convengamos que no todo miedo o ansiedad es pecaminoso. Obviamente que no estoy quitando de lo que es esta consideración el hecho de que la vida nos va a enfrentar a ocasiones y situaciones donde sentiremos miedo, enfrentaremos situaciones donde experimentaremos ansiedad. Es un sentido normal. Pero ¿saben qué? Eso es ocasión para glorificar a Dios, porque los cristianos más valientes son aquellos que sienten miedo, pero que cuando están atemorizados depositan su confianza plena y total en Dios y le obedecen haciendo lo que Dios les pide que deben hacer. Sin cuestionamiento. Están temiendo, pero están confiando en Dios. El Salmo 56:3, si usted lo quiere anotar, es un claro ejemplo de esto. El día en que yo en ti confío. Pero si cuando pensamos en el futuro sentimos miedo y ansiedad, detengamos entonces nuestra marcha y preguntémonos si tal vez no hay algún pecado oculto. Algo que se esté manifestando y que es lo que nos impide confiar en el cuidado de Dios. Y el Salmo 66:18 claramente nos indica que si observo mi iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Entonces, si estamos cobijando y arrullando pecado en nuestras vidas, ¿deberíamos extrañarnos de que estemos ansiosos y temerosos? Y hermanos, escuchen bien esto que les voy a decir. Esto es una experiencia personal, ¿ok? En un sentido, estoy haciendo una confesión pública. Cada vez que he estado ansioso y preocupado por algo acerca del futuro, cuando fui a la raíz, el pecado que terminé confesando fue el pecado del orgullo. ¿Por qué? ¿Y cómo que el orgullo? Bueno, miren, cuando tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos, cuando llegamos a creer que somos tan importantes que podemos enfrentar situaciones sin la ayuda de Dios, comenzamos a preocuparnos por cosas y situaciones de las cuales tenemos cero control. Y ayer hablábamos con la familia de eso, con los niños y mi esposa, de que cuando Filipenses nos insta, en Filipenses 4, nos insta a orar y nos dice, déjeme leerle,
Nos dice ahí Filipenses 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y yo le reconocí a mi esposa y a los niños que neciamente, muchas veces, la única manera en la que llego a suplicarle a Dios es después que traté de lidiar con el problema que no podía lidiar, que no tenía que lidiar, y que el dolor y la tribulación me hizo llegar al punto de clamar, Señor, por favor, saca. Cuando lo que debía haber hecho es desde el principio que identifiqué y detecté algo que tenía que llevar a Dios, lo tendría que haber llevado. Pero es el orgullo y es el falso concepto de ser independientes que se impone en el camino. Y no podemos tener un año bueno, no podemos tener un año 2025 que sea bueno si vamos a estar creyendo que podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Eso es necio. Y bueno, hermanos, en otras palabras, nuestro orgullo nos tiende la trampa de creer que podemos operar independientemente de Dios. Esa actitud no es una actitud humilde, sino que es una actitud orgullosa, una actitud altiva. Así que cuando usted sienta que se está preocupando en demasía por el año que viene, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que preguntar si no ha perdido la humildad. Se tiene que preguntar si usted está queriendo cargar esas cosas y esas presiones que le corresponden cargar a Dios, no a usted. La razón por la que muchas veces nos preocupamos en demasía acerca de lo que este 2025 va a traer es porque no estamos confiando en Dios. Si usted no confía en lo que Dios le pide que usted haga, ese es el inicio de su temor y de su ansiedad. Eso fue lo que experimentaron Adán y Eva. No sé si ha pensado en esto. ¿Sabía usted que la primera vez que alguien sintiera miedo está registrado en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10? Adán le dice a Dios que él temió porque se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió. Obviamente había mucho más detrás de eso. Pero entonces, concluyamos esta meditación. Fue un poco más eso que una predicación hoy. De esta manera, dado que todos tenemos debilidades las cuales necesitamos tratar, mi meta el día de hoy es traer a la luz ciertas verdades necesarias para que podamos vivir un año 2025 que nos encuentre glorificando a Dios y siendo edificados y transformados en el proceso. Hágase la siguiente pregunta. ¿Ha confiado en Dios para su cuidado eterno, pero duda que Él le pueda cuidar durante este año que viene? No tiene sentido. Evidentemente eso no hace ningún sentido. El punto es que usted no solo debe creer en Dios, usted debe creerle a Dios. Hay una gran diferencia. El creer en Dios no es algo opcional, es un mandamiento, pero también debemos creerle a Dios. No creer en Dios es un pecado y si conforme usted espera, el 2025 está temeroso y ansioso sin confiar en Dios, usted está pecando. ¿Qué debe hacer? Debe orar como oró el salmista, Salmo 43:5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y si ve que todavía tiene problemas, sincérese con el Señor y dígale, creo, ayúdame en mi incredulidad. 4. Entonces, volviendo al pasaje de Lucas 12, el problema del granjero no era que tuviera cosechas ricas y abundantes.
ese no es un problema. Tampoco se indica que esas cosechas ricas y abundantes o lo que tenía lo haya obtenido de manera ilícita. Contrariamente, todo indica que Dios le había bendecido con todo lo que tenía. Y esto también tiene que ser una advertencia para aquellos que dicen, miren lo que tengo, Dios me ha bendecido. Por supuesto, sí, Dios te está dando el aire para respirar. Dios te está dando las fuerzas para trabajar. Dios abrió las puertas de ese trabajo que tienes. Dios te ha dado la capacidad y la inteligencia para que lo desarrolles. Ahí no hay ninguna sorpresa. Dios es la fuente de toda bendición. Pero el problema es que luego tornemos una bendición en una maldición para nuestra vida. Dios le había bendecido a este granjero con todo lo que él tenía. Los problemas del granjero, ¿saben cuál eran? Eran que él creyó que era inmortal. Él no era consciente de su transitoriedad. La vida es rápida. Un día iba a tener que rendir cuentas a Dios. No era consciente de que esos bienes materiales temporarios no le iban a satisfacer sus necesidades más imperantes, las más importantes, que son las necesidades espirituales y eternas. No era consciente de que en su afán de ganar el mundo estaba perdiendo su alma. Este granjero tampoco era consciente de las necesidades de los demás, sino que era completamente egoísta. Era todo acerca de yo y de mío. ¿Qué es mío? Yo esto voy a hacer. Este emprendedor granjero no conocía, como conocemos los cristianos, el gozo de este dar generoso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Este granjero codicioso no le agradeció a Dios en ningún momento. Y entendamos bien, hermanos, acá Dios no le está pidiendo a usted que venda todo lo que tiene, no quiero que confunda ahí, ¿no? No es lo que en el contexto el Señor está diciendo y comunicando. Cristo no le está diciendo a usted que venda todo, que se quede sin nada de una manera irresponsable y que luego se vuelva usted una carga para la sociedad. No, de ninguna manera. Cuando el Señor nos dice, vendan sus posesiones y den limosnas, a la luz del contexto del pasaje, el Señor nos está diciendo que no seamos como el granjero. Eso es lo que nos está comunicando. No seamos avaros, no seamos egoístas. Lo que Jesús nos insta es lo mismo a lo que Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 6:10, que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Vivamos una vida de agradecimiento a Dios, compartiendo lo que Él nos da para ¿qué? Para la extensión del reino de Dios, para la extensión del evangelio. Hermanos, usemos este 2025 para vivir esos días que Dios nos va a regalar de una manera que glorifiquemos a Dios. Mientras estamos participando activamente en la edificación de su iglesia. Hagámonos bolsas que no se deterioran, corazones que aman las riquezas eternas, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Así que deseo que eso les sirva de aliento, deseo que el año 2025 sea un año próspero, exitoso, de gran crecimiento espiritual para su vida y de que sea a través de las tribulaciones y las cosas que por ahí Dios permite que pasen, que su vida sea conformada más y más a la imagen de Cristo. Oremos. Padre, te doy gracias por este mensaje. Bendícenos, Señor, en este 2025, a hacernos tesoros en el cielo, a glorificarte, Señor, en todo lo que tú quieres que hagamos en este tiempo pasajero que nos tienes aquí. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.